Cordial saludo. En el presente video daremos una breve explicación sobre un artículo científico que trata sobre una revisión sobre el reconocimiento de enfermedades pulmonares mediante el análisis de señales acústicas con redes de aprendizaje profundo. El equipo está conformado por Jader Arbey Oliva, César Gonzalo Herrera y mi persona, Javier Alejandro Cabrera. Pues primero sabemos que en el uso de tecnologías como el aprendizaje profundo y el aprendizaje automático ha mejorado la detección temprana de enfermedades respiratorias mediante el análisis de sonido e imágenes médicas. Lo que este trabajo es que va a revisar de que cómo las redes de aprendizaje profundo pueden ser útiles en este proceso, beneficiando a médicos e investigadores interesados en mejorar el diagnóstico y tratamiento de enfermedades pulmonares. Pues en el diagnóstico médico contemporáneo se apoya cada vez más en datos visuales y auditivos, y también, como se menciona, con imágenes y también con sonidos. Sin embargo, hay una escasez de médicos en muchos países, lo que dificulta el estudio individual de cada paciente, y esto puede llevar a errores debido a la carga de trabajo y las condiciones subóptimas de los profesionales de la salud. Pues tradicionalmente el diagnóstico se ha basado en métodos como la inteligencia artificial o la espirometría, pero estos requieren recursos significativos y a menudo son costosos y también son muy lentos. Se necesita un sistema más simple y eficiente para ayudar a los médicos en el diagnóstico inicial. Pues primero lo que se debe entender es que es la descripción general del sonido respiratorio. Pues el ciclo respiratorio humano pues consta de dos fases, que es la inspiración y la expiración. Durante la expiración, el aire es inhalado hacia los pulmones, lo que provoca que el diafragma descienda y sus músculos se contraigan, aumentando el volumen de la cavidad torácica y así permitiendo que entre aire oxigenado a alta presión en los pulmones. A su vez, este aire oxigenado viaja luego a los alvéolos, rodeados por una red de vasos sanguíneos. Y también, después de todo este proceso, se da a conocer lo que es la expiración, que es cuando el diafragma se eleva y los músculos del diafragma se relajan, disminuyendo la capacidad de la cavidad torácica y así permitiendo que el cuerpo expulse el dióxido de carbono. Pues aquí podemos observar lo que se lleva a cabo, lo que es en la inhalación, que es el gas que se inhala es el oxígeno, y en la exhalación, que es dióxido de carbono. Tenemos lo que es la configuración experimental para adquirir formas de onda de audio respiratorias. Pues para adquirir formas de onda de audio respiratorias se refiere al conjunto de dispositivos y procedimientos utilizados para registrar los sonidos respiratorios de los individuos o de los pacientes, tanto normales como asmáticos. Y este lleva a su objetivo de analizar dichos sonidos en el contexto del diagnóstico de enfermedades pulmonares. Pues en esta configuración experimental lo que se emplea un sensor de audio de 4 canales que se coloca en 4 ubicaciones distintas en la parte posterior del tórax de cada paciente. Esta disposición permite capturar la variedad de sonidos respiratorios de diferentes puntos del cuerpo. Pues el propósito de este enfoque es registrar de manera precisa los sonidos pulmonares durante el ciclo respiratorio, lo que incluye tanto la fase de inspiración como la de expiración, y esto a su vez permite obtener una representación detallada de los patrones de sonido asociados con la salud pulmonar de los pacientes. Pues la configuración experimental se diseñó teniendo en cuenta las recomendaciones también de neumólogos para minimizar las interferencias con otros sonidos corporales, que estos pueden ser ruidos cardíacos durante la grabación de los sonidos pulmonares, y esto a su vez garantiza la calidad de los datos registrados y también a su vez facilita un análisis más preciso de todos los datos capturados. También se tiene en cuenta lo que son los enfoques de selección de extracción de características para el análisis de sonido pulmonar. Los enfoques de selección y pues también de extracción de características para el análisis del sonido pulmonar son fundamentales en la identificación y clasificación de patrones relevantes en los registros de sonidos respiratorios, ya que estos enfoques se centran en la identificación de características significativas que pueden proporcionar alguna información relevante sobre el estado de salud pulmonar de un paciente.
Entre las características comúnmente seleccionadas se encuentran la entropía, que ésta refleja la complejidad de los patrones de sonido respiratorio, así como características relacionadas con la tonalidad y también como los coeficientes wavelet y los coeficientes cepstrales de frecuencia, que son conocidos como MFCC, que capturan aspectos perceptuales y espectrales del sonido que se está tomando. Además, pues tenemos en cuenta de que el análisis de la distribución de energía en diferentes frecuencias, que a través de la frecuencia MEL y de los espectrogramas, también se proporciona alguna información valiosa sobre los patrones sonoros respiratorios. Pues estas características extraídas se utilizan como entrada para algoritmos de clasificación, como máquina de vectores de soporte y redes neuronales convolucionales. Esto que permite que la identificación automatizada en diferentes condiciones pulmonares basadas en los sonidos respiratorios registrados. Tenemos lo que también son las motivaciones y la definición del problema. La motivación detrás de este estudio radica que en el potencial del transformador del aprendizaje profundo en el campo de la medicina y más específicamente en el diagnóstico de enfermedades pulmonares mediante el análisis de señales de sonido respiratorio, el aprendizaje profundo ha demostrado su eficacia en una variedad de aplicaciones médicas, que es como el diagnóstico de enfermedades pulmonares obstructivas, el análisis de la tos y el procesamiento de imágenes para la detección temprana del cáncer de mama. Pues todos estos avances pues obtuvo reconocimiento de los pioneros de aprendizaje profundo con el premio Turing, que resaltó un impacto en la informática y a su vez subraya la importancia en la mejora de atención médica. Pues a pesar de los avances significativos, existen oportunidades para aprovechar aún más el potencial de aprendizaje profundo en el diagnóstico médico. La identificación precisa de enfermedades como el cáncer y la detección de nuevos medicamentos son áreas que podrían beneficiarse enormemente de las arquitecturas de aprendizaje profundo. Pues esto se evidencia que en estudios donde las arquitecturas de aprendizaje profundo han logrado resultados comparables e incluso superiores a los de profesionales médicos en la identificación de enfermedades a partir de imágenes médicas. Pues también es importante que además pues la falta de investigación exhaustiva en el uso del análisis de señales para el diagnóstico de enfermedades pulmonares, esto resalta la necesidad de una revisión integral en este campo. Pues la escasez de estudios de revisión en este ámbito específico motivó la realización de esta investigación, pues que en estos busca proporcionar una visión general completa del conocimiento disperso y las aplicaciones de aprendizaje profundo en el diagnóstico de enfermedades pulmonares, pues que se basa en el sonido o audio. Pues esta revisión, lo que se propone es abordar cómo se recopila y se analiza la información relevante de autores destacados en el campo de aprendizaje profundo aplicado a la medicina respiratoria. Pues como soluciones existentes para el diagnóstico del sistema respiratorio, pues se distingue dos enfoques principales, que son los procedimientos clínicos y los métodos computacionales. Pues mientras las técnicas clínicas incluyen evaluaciones generales basadas pues en historias y en imágenes histopatológicas, las técnicas computacionales se dividen en 4 categorías principales, que es la wavelet, análisis de imágenes, procesamiento de imágenes e investigación de redes neuronales convolucionales. Pues entre estas, el procesamiento de audio basado en redes neuronales convolucionales emerge como un área de interés particular, ya que permite identificar automáticamente componentes cruciales sin intervención de la ayuda humana. Pues en este trabajo lo que se analizan son los estudios existentes en términos de 3 problemas principales, que el primero es la selección del conjunto de datos, la elección de algoritmos de aprendizaje profundo y las estrategias de extracción de características. Pues en la selección del conjunto de datos, pues la calidad y la limpieza de la base de datos son fundamentales, ya que el modelo de diagnóstico depende en gran medida de ello. El preprocesamiento adecuado de los datos de entrenamiento es esencial para garantizar resultados precisos.
En la elección de algoritmos de aprendizaje profundo, es que se trata de comprender el objetivo del estudio, es clave para seleccionar los algoritmos adecuados. Pues esto se recomienda probar varios algoritmos para determinar cuáles ofrecen los resultados más cercanos al objetivo o a la patología pues que se pretende analizar o se pretende detectar. Se tiene lo que son las estrategias de extracción de características, que esta tarea es crucial para el desarrollo de modelos efectivos. La selección óptima de características es esencial para lograr una alta precisión del modelo, y la creación de datos redundantes durante cada ciclo de análisis de datos contribuye al éxito del proceso de extracción de características. Algoritmos de aprendizaje profundo para el sonido pulmonar. Deep Learning se está utilizando para diagnosticar enfermedades pulmonares obstructivas, lo cual es un avance fascinante. Los algoritmos Deep Learning funcionan identificando patrones en los datos de las pruebas de diagnóstico que son posibles de utilizar para pronosticar resultados clínicos o identificar fenotipos obstructivos. Deep Learning se ha implementado eficazmente en la interpretación automatizada de pruebas de funcionamiento pulmonar para el diagnóstico diferencial de las enfermedades pulmonares obstructivas, donde todos los datos de sonido se examinan para cumplir con la segmentación y segmentos de 5 segundos y una frecuencia de muestreo de 4 kHz. La arquitectura de la red de aprendizaje profunda contiene dos pasos: unidades LSTM bidireccionales y CNN. Luego se emplearon una serie de pasos de procesamiento para garantizar señales menos ruidosas y más fluidas. Esto incluye la normalización de la puntuación Z, la eliminación de artefactos de desplazamiento y el suavizado de la onda. El algoritmo propuesto clasifica a los pacientes según la diferencia de categoría de enfermedades pulmonares con la mayor presión del 98.85% y una precisión promedio del 99.62%. La retropropagación es el mejor método de red neuronal de retroalimentación con una precisión del 97.5% y un tiempo de entrenamiento de 12 segundos. La máquina de aprendizaje extremo del kernel es el mejor método de redes neuronales de retroalimentación, con una precisión de 97.5% y un tiempo de entrenamiento de 18 minutos con 0,4 segundos, el número de estudios de cada método. Estrategias de extracción de características. En otro enfoque se utiliza la transformada de paquetes Wavelet para separar ondas sonoras pulmonares y clasificarlas como normales o anormales mediante las redes neuronales artificiales. Estos métodos se aplican en dispositivos portátiles para diagnosticar la función respiratoria. Aquí miramos que primero se carga la señal, luego se hace una segmentación y se aplica un filtro pasabanda, y se hace una transformación tiempo-frecuencia y se pasa por reforzamiento de textura y se observa en el espectrograma. Procedimientos comunes para procesar el sonido pulmonar. Aquí tenemos diferentes pasos, como por ejemplo, como entrada se utiliza una carpeta de grabación de sonidos de Lung. Los sonidos pulmonares son una combinación de sonidos pulmonares y ruido, de interferencia y señal. Como señal, los sonidos se pueden reproducir y escribir. Luego el esquema examina los sonidos pulmonares, los guarda en los datos y los divide en una matriz de bits de tipo. La matriz de datos se transforma en una matriz de doble tamaño. La descomposición repetida de los datos de la matriz según el grado de segmentación elegido crea dos rangos, cada la mitad de la duración del rango de datos. La matriz inicia como un filtro de pasabajo, mientras que el segundo tramo se conoce como filtro de pasalto. Se aplica la transformada Wavelet a los coeficientes de cada matriz.
La matriz de datos se reconstruye ambas matrices con un filtro de pasabajos al principio y un filtro de pasaltos al final. La matriz de datos se procesa a través de un umbral, creando ruidos de señal de sonido respiratorio y dos matrices. Se repite la restauración tantas veces como sea esta etapa de restauración establecida para cada matriz. En la matriz de datos invierte el orden de la mitad del filtro de pasaltos y la mitad de filtros pasabajos anteriores, y el filtro pasalto descontinuo y el filtro de pasabajos para cada matriz. Se vuelve a realizar los parámetros de transformación Wabble de cada matriz. Luego, DAT-Array se transforma de una matriz de tamaño doble a una matriz de tamaño de bits. El formato acústico y los nombres de las carpetas se han especificado y son funcionales para la información. Una señal de un conjunto de sonidos respiratorios se reestructura en una carpeta de sonidos respiratorios y una matriz de ruidos de datos y se reestructura en un haz de ruido. Con el fin de extraer características, se utiliza el examen Wavelet. Para poder entender qué es un examen Wavelet, hay que entender qué es la transformada de Wavelet. Esta es eficiente para el análisis local de señales no estacionarias y de rápida transitoriedad. Mapea la señal en una representación de tiempo-escala, donde se preserva el aspecto temporal. Para analizar frecuencias bajas se utilizan ventanas de mayor tamaño y para analizar frecuencias altas se utilizan ventanas de menor tamaño. Esto implica escalar y cambiar una forma de energía restringida llamada wavelet madre. Una wavelet madre es una wavelet elegida que puede ser de tipo Daubechies, sombrero mexicano, sin LED. La relación señal-ruido es una medida adimensional de la potencia de la señal con respecto al ruido. Se define como la proporción existente entre la potencia de la señal de salida y la potencia del ruido que la corrompe. Normalmente se expresa en decibelios. Ahí se puede observar la ecuación que define una wavelet madre, donde los coeficientes AN serían coeficientes de escalamiento y desplazamiento. Para realizar análisis de señales discretas, se transforma a la wavelet madre. Esta wavelet queda expresada de la forma que se observa en la diapositiva. Con el fin de extraer características en el análisis de sonidos pulmonares se utilizaron bases de datos. A esta se le aplicó el análisis con wavelets y la transformada de Fourier de tiempo corto. Con la transformada de Fourier de tiempo corto se identificaron en espectrogramas características diferentes para diferentes sonidos pulmonares. Y las análisis con wavelets utilizan paquetes wavelets para mejorar la precisión del modelo de aprendizaje profundo. En esta imagen se puede observar a las imágenes de la izquierda, las señales de color azul serían las señales originales. En la mitad se puede observar el espectrograma obtenido al aplicar la transformada de Fourier de tiempo corto. Y a la derecha se observa el espectrograma que se puede obtener al aplicar la transformada de Wavelet. La importancia del MFCC, o en inglés Male Frequency Cepstral Coefficients, es crucial para distinguir entre múltiples sonidos adventicios con diferentes frecuencias y duraciones en una misma cinta. Proporciona una representación bidimensional frecuencia-tiempo de la señal de sonido
comprimida en una matriz unidimensional. Esta es útil para registrar la transferencia de la señal en componentes de frecuencia durante el tiempo. Las frecuencias que se asignan en escala MEL, que es no lineal y se ajusta mejor a la percepción auditiva humana. El proceso del cálculo del mismo es la técnica, se muestra en la figura que está en la siguiente diapositiva. Describe la transformación de una señal en componentes de frecuencia durante el tiempo y genera un vector de características bidimensional que luego se comprime en una matriz unidimensional. Primero, al obtener la señal se realiza un preénfasis, seguido de el frame blocking y el ventaneo. Y aquí se aplica la transformada de Fourier y se hacen ciertas operaciones matemáticas que llevan al cálculo de los modelos. Estudios de elaboración. Los estudios analizaron algoritmos de detección de nódulos respiratorios basados en aprendizaje profundo, enfocándose en su uso médico y comparando su rendimiento, limitaciones y posibles tendencias futuras. También consideraron la relevancia de procesos moleculares y celulares en la detección de nódulos pulmonares. El uso de DLCNN ha demostrado resultados prometedores en diversos procedimientos diagnósticos pulmonares, como análisis de sonido y telemedicina. Además, la investigación resalta la gravedad del cáncer de pulmón como una causa principal de mortalidad global. Se desarrollaron una arquitectura para identificar datos en una base de rayos X pediátricos de tórax con una estrategia de preprocesamiento de 3 pasos. 1. Usaron una prueba de oclusión para validar los resultados y verificar la eficacia del modelo con otro conjunto de datos. Estos modelos pueden ser valiosos en el diagnóstico asistido por ordenador, aunque se debe tener cuidado al interpretar los resultados. Para finalizar, se concluye el análisis de señales acústicas mediante redes de aprendizaje profundo para el reconocimiento de enfermedades pulmonares es un área de investigación aún en desarrollo con un número limitado de estudios de revisión hasta la fecha. Las redes neuronales convolucionales de aprendizaje profundo DLCNN están emergidos como una herramienta fascinante para diagnosticar enfermedades obstructivas pulmonares gracias a su capacidad de identificar patrones en los datos de diagnóstico y pronosticar resultados clínicos. A medida que la tecnología DLCNN se desarrolla, será necesario llevar a cabo un examen exhaustivo de consenso, análisis de datos y técnicas de interpretación para su aplicación efectiva en entornos clínicos. Aunque los resultados preliminares son prometedores, se requieren más investigaciones a gran escala para validar y aplicar la aceptación de los métodos de DLCNN en el diagnóstico de trastornos pulmonares, lo que potencialmente beneficiaría tanto a médicos como a investigadores y a fabricantes de tecnologías médicas. Muchas gracias por haber escuchado este video.